En este tema 4 vamos a hablar sobre la motivación del consumidor. Los objetivos para este tema son comprender los tipos de necesidades y motivos de los seres humanos, así como el significado de las metas, entender la dinámica de la motivación, la activación de necesidades, el establecimiento de metas y la interrelación entre necesidades y metas, aprender acerca de los diferentes sistemas de necesidades desarrollados por los investigadores y comprender cómo se estudian y se miden los motivos humanos. Es importante empezar hablando de la definición de motivación. La motivación no es más que una fuerza impulsora dentro de los individuos que los empuja a tomar una acción. La motivación hacia la compra de un producto se inicia con un estado de tensión, es decir, identificamos un producto que por algún motivo nos agrada, nos lleva a la sensación de tener una necesidad insatisfecha, es decir, sentimos que necesitamos adquirir ese producto, lo cual nos lleva a una situación de tensión y provoca un esfuerzo para reducir esa tensión. El esfuerzo lo hacemos pensando más en ese producto, buscando más información, y eso determina un comportamiento hacia ese producto. El comportamiento termina con la compra. La compra lo que hace es satisfacer esa necesidad. Tras la compra y la satisfacción de la necesidad, entramos en un estado de alivio de la tensión. Este es el proceso de la motivación del consumidor frente a un comportamiento de compra. Los seres humanos tenemos dos tipos de necesidades, las necesidades innatas y las necesidades adquiridas. Las necesidades innatas son de carácter fisiológico, son algunas como el alimento, el agua, el aire, la vestimenta, mientras que las necesidades adquiridas las aprendemos en respuesta a nuestro ambiente. Están relacionadas con la autoestima, con el prestigio, con el afecto, el poder y el aprendizaje, y son de naturaleza psicológica. Un ejemplo de una necesidad innata puede ser la alimentación, mientras que una necesidad adquirida puede ser adquirir cierto tipo de alimento. Tenemos la necesidad de alimentarnos, que es nuestra necesidad innata, mientras que la elección del tipo de alimento que nosotros escojamos va a ser lo que venga definido por las necesidades adquiridas que tengamos. Puede ser que queramos una hamburguesa si nos encontramos en Texas, o puede ser que queramos sushi si nos encontramos en Japón. Así como nos podemos, eh, como podemos querer hamburguesa o sushi estando en Ecuador si nosotros dentro de nuestro entorno estamos familiarizados con ese tipo de productos. Las decisiones pueden ser positivas o negativas. Las positivas son impulsos positivos, como los anhelos o los deseos, y las negativas están, digamos, organizadas o regidas por los temores o las adversiones. Las necesidades positivas pueden ser: yo quiero estudiar una maestría porque quiero ser mejor en la vida, mejor profesional y tener un desarrollo profesional, digamos, largo. Mientras que puede ser negativa, es decir, yo voy a estudiar una maestría porque tengo miedo a quedarme sin trabajo. Pues es la misma motivación, pero abordada desde el lado positivo o abordada desde el lado negativo. Es importante hablar de las metas, consideradas estas como objetivos que los consumidores se fijan como una manera de satisfacer sus necesidades. Una meta genérica puede ser un buen empresario, mientras que una meta específica puede ser estudiar en el CADE de la USFQ porque sé que ahí forman a los mejores empresarios. Estos son dos ejemplos entre meta genérica y meta específica. Dentro de las motivaciones del ser humano tenemos motivaciones racionales versus motivaciones emocionales en este caso. La racionalidad supone que los consumidores actuamos racionalmente al evaluar distintas alternativas. Si nosotros nos encontramos frente a dos chocolates, un chocolate premium y un chocolate marca estándar, económico, y ambos chocolates nos ofrecen el 50%, muy probablemente compraremos el chocolate premium porque estamos viendo que el chocolate es más barato. Si nos ofrecen un chocolate premium 50%
y un chocolate y el mismo chocolate premium al 80%, obviamente vamos a elegir el chocolate premium del 80%. Sin embargo, ¿por qué si cuando nos ofrecen un chocolate premium al 80% y un chocolate básico gratis y tenemos que elegir entre los dos, ¿por qué elegimos el gratis si el chocolate premium está 8 veces más barato? Esto ocurre porque los seres humanos somos irracionales por naturaleza. Por tanto, no tomamos de las decisiones de compra de manera racional. Y eso es muy importante a la hora de analizar el comportamiento del consumidor. Es fundamental ser conscientes de que el consumidor que estamos analizando en cualquier parte del mundo actúa de manera irracional. Y en muchos casos ni siquiera ellos son capaces de explicar por qué actúan de esa manera. Y eso nos lleva a pensar en los motivos por los cuales actuamos, por los cuales realizamos distintos tipos de comportamientos. No podemos hablar de los motivos sin considerar la activación fisiológica. Las activaciones fisiológicas se basan en la condición fisiológica en ese instante. Consiste en una disminución de la glucosa en la sangre o contracciones estomacales que indican hambre. La secreción de hormonas sexuales despierta el deseo sexual y un deseo de la temperatura corporal hará que un individuo se percate de su necesidad de calor. Todos estos son ejemplos de activaciones fisiológicas. Estas activaciones fisiológicas despiertan el interés en ciertos productos a la hora de comprar. Por otro lado, la activación emocional es donde las sensaciones generan activación o estimulación de necesidades latentes. Los individuos que no consiguen alcanzar sus metas se imaginan a sí mismos en otras situaciones deseables. Una joven, por ejemplo, que sueña con su príncipe azul puede pasar gran parte de su tiempo buscando conocer gente nueva hasta encontrarlo. Y un joven que sueña con ser novelista podría inscribirse en un taller literario para mejorar sus habilidades de escrituras. Estas son actividades emocionales. Tienen un sueño, una meta y lo hacen, o sea, todo lo orientan hacia el cumplimiento de esa meta. En la activación cognitiva, los pensamientos fortuitos conducen al reconocimiento de las necesidades. Por ejemplo, algunos spots publicitarios estimulan necesidades y crean desequilibrio psicológico en la mente del consumidor. Un ejemplo es la exitosa campaña de Colombia Turismo, del Ministerio de Turismo de Colombia. Colombia ha sido siempre un país a nivel internacional reconocido como un país peligroso, donde hay altas tasas de delincuencia. Y ellos supieron crear una activación cognitiva una percepción que teníamos en la mente de que Colombia era riesgosa. Crear un eslogan donde decía: Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. O sea, el riesgo está en Colombia, todos los hacemos a riesgo. Sin embargo, se fueron capaces de darle la vuelta a la situación y transformar un mensaje negativo en un mensaje totalmente positivo. Hablando de necesidades, no podemos dejar a un lado a uno de los mayores autores eh, respecto a esta área, que es Maslow, con su pirámide de las necesidades básicas de Maslow. Maslow lo que nos dice es que los seres humanos tenemos una serie de necesidades que se ordenan por prioridades, la forma de pirámide, donde tenemos en la base las necesidades fisiológicas, en el segundo nivel las necesidades de seguridad, en el siguiente nivel las necesidades sociales, en el cuarto nivel las necesidades de estima y en el quinto nivel las necesidades de autorrealización. Según Maslow, los seres humanos, a medida que vamos satisfaciendo las necesidades más básicas, queremos progresar e ir satisfaciendo las necesidades posteriores, ¿sí? De manera que una vez tenemos satisfechas las necesidades fisiológicas, buscaremos satisfacer las necesidades de seguridad, posteriormente las sociales y así consecutivamente hasta llegar hasta las de autorrealización. Un ejemplo de necesidad fisiológica puede ser alimentarnos. Sin embargo, para unos alimentarnos será comer arroz básico, porque necesitamos algo que simplemente nos quite el hambre, y para otros será comerse una hamburguesa triple como la que estamos viendo en estos momentos. El siguiente nivel son las necesidades de seguridad. Aquí hablamos de seguridad física, estabilidad, rutina, control sobre la propia vida. Aquí los tipos de productos que se suelen ofrecer son servicios médicos, pólizas, seguro, educación, capacitación.
los cuales permiten satisfacer esta necesidad. Según esta teoría, una vez ya tenemos las necesidades fisiológicas básicas cubiertas, buscamos un siguiente nivel que son las de seguridad. Otro ejemplo de necesidades de Maslow lo tenemos en necesidades sociales. Una vez hemos cubierto las necesidades de seguridad, entramos ya a sentir la necesidad por cubrir aspectos como el amor, el afecto, la pertenencia y la aceptación. Y las personas buscan cordialidad y aceptación entre quienes les rodean. Siguiendo con esta misma lógica, bueno, aquí tenemos un ejemplo de productos que se podrían ofrecer dentro de este nivel de seguridad, de este nivel de social, que es el carnet del Real Madrid para los madridistas. El siguiente nivel son las necesidades de autoestima. Aquí tenemos dos tipos, hacia el interior y hacia el exterior. Las necesidades de autoestima hacia el interior se refieren al concepto de autoaceptación, autoestima, éxito, independencia y satisfacción personal. Las necesidades de autorrealización, donde los seres humanos nunca satisfacen las necesidades de autoestima lo suficientemente para llegar a este nivel. Significa llegar a ser todo lo que uno pueda llegar a ser. Es muy difícil porque la necesidad previa, que es la de autoestima, generalmente nunca llega a ser cubierta de manera total. Sin embargo, algunos ejemplos de personas que sí han llegado, o sea, que podían reflejar el ejemplo de autorrealización, lo tenemos con Steve Jobs, que es uno de las personas, bueno, si conocen la vida de Steve Jobs, es una persona que renunció a su carrera profesional y a su carrera universitaria para dedicarse a hacer lo que él amaba y con ello construyó un gran imperio, pero su principal, el eje que gobernó su vida en todo momento fue la autorrealización, sentirse autorrealizado con lo que él hacía. Hablamos de un trío de necesidades donde tenemos la necesidad del logro, de poder y de afiliación. La necesidad del logro habla de la autoestima. Bueno, este trío de necesidades es otra teoría distinta a la de Maslow, que es muy similar pero con otra estructura distinta, donde el poder se refiere al poder de ejercer control sobre el ambiente, la afiliación, el deseo de amistad, aceptación y pertenencia, y los logros se refiere a autoestima y la autorrealización. Cuando hablamos de poder nos referimos a controlar a otras personas y objetos, está vinculado con la necesidad de autoestima. Cuando hablamos de afiliación nos referimos a gente que tiene altas necesidades de afiliación, suele depender socialmente de los demás y con frecuencia eligen bienes de consumo que consideran recibirán la aprobación de los demás. Mientras que cuando hablamos de logro consideramos el éxito personal como un fin en sí mismo y está relacionado con la necesidad de estima y autorrealización. Son personas con alta confianza en sí mismas. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los una, una publicidad sobre Powerade App donde uno de los una de las tres necesidades que evoca este spot es la de poder. A continuación tenemos un ejemplo del trío de necesidad basado en afiliación, donde busca la aceptación de los demás. Y aquí un ejemplo del trío de poder basado en el logro. Tenemos una persona que consigue alcanzar este frisbee, que podría también traducirse en conseguir alcanzar una meta en la vida. Vamos a hablar de las técnicas predictivas, que son aquellas que se utilizan cuando los entrevistados no son conscientes de sus motivaciones o no están dispuestos a revelarlas. Estas buscan profundizar en las motivaciones inconscientes u ocultas del consumidor y consiste en la interpretación de estímulos que no tengan significados claros con la intención de que proyecten sus motivos inconscientes sobre resultados ambiguos. Un ejemplo, el principal impulsor de las técnicas predictivas lo tenemos en Sigmund Freud. Él fue uno de los fue el primer investigador que buscaba estudiar las motivaciones subconscientes u ocultas en el individuo.